Es directora del Nodo Landata. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, gusto en tenerla en nuestro programa una vez más. Muy bien, muchas gracias por invitarnos también. Gracias. ¿Cómo estuvo Colombia? ¿Cómo estuvo esa COP16? ¿Estuvieron de visita ustedes como Nodo y además fueron a algo tan importante como posicionar la investigación que se desarrolla en una zona la más árida del planeta, la que se compara con Marte y donde hay vida cada bajo piedra? O cada Ya. piedra hay vida. Cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, hemos aprendido mucho. Para ponerlos en contexto, fue una invitación que hizo el Ministerio de Medio Ambiente a los nodos Laboratorio Natural para que participáramos en la Convención de las Partes en Biodiversidad, que se hacía en Colombia en el mes de octubre. Em, Y fuimos representando nosotros al nodo Laboratorio Natural Desierto de Atacama, fuimos también junto con otros nodos, el nodo del océano, el nodo montaña, el nodo también representado también el nodo del salario. Y fue una experiencia, como les digo, de donde aprendimos mucho. Hay aspectos de lo que es el aporte de la ciencia a las decisiones que se toman, en este caso a nivel internacional, que no lo habíamos considerado, y es distinto visualizarlo estando en la COP. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son las materias investigativas que se desarrollaron o que se expusieron aquí en la COP? Bueno, fundamentalmente era el tema de biodiversidad, ¿sí? Em, cómo proteger la biodiversidad del planeta. Em, Nosotros cuando fuimos a la COP, cuando nos invitaron, dijimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros para aportar? ¿Sí? Entonces estuvimos viendo cuáles eran las metas lo que se iba a discutir en la COP. Y una de las cosas que se iba a discutir eran estas metas en biodiversidad para el año 30-30, para el año 50. Entonces, 30-30 dije, perdón, 20-30 para el año 50, nos íbamos demasiado de No vamos a estar, sí. no va a haber rastro, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, las metas que se discutían era que se debía proteger, llegar a proteger por lo menos el 30% de la superficie del planeta y también de la superficie de los océanos, no solamente la zona terrestre del planeta, sino también los océanos. Ese era uno de los temas importantes y de las cosas, de las metas a las cuales Chile también se estaba proponiendo comprometerse en esa meta. Entonces, bueno, investigamos para entender nosotros mismos qué significaba ese 30%, ¿sí? Y de dónde salía ese número del 30%, como para ubicarnos y ver qué era lo que teníamos nosotros que decir desde el desierto de Atacama, ¿sí? Justo yo le iba a preguntar, ¿cómo se posiciona el desierto de Atacama? Y además quizás alguna mención, al principio del programa hablábamos de Dominga, y cuando hablamos de proteger la biodiversidad también, es otro de los factores, cuando quizás no es del Landata, pero sí del Laboratorio Natural del Océano, cuando vemos que se desarrolla la industria ahí, en santuarios de la naturaleza, en lugares que son también de mucho cuidado. Claro, ese es uno de los problemas que vimos, porque vimos que cuando hablan de este 30%, fundamentalmente hablan de cobertura vegetal, o sea, de proteger la cobertura vegetal de la tierra, ¿sí? Porque de esa manera protegen también, pueden regular también el aumento de la temperatura por el cambio climático, ¿sí? Pero entonces ahí fue donde nos hicimos la pregunta, entonces si hablan de cobertura vegetal, ¿sí? ¿Dónde quedan los desiertos donde la cobertura vegetal es muy baja? ¿Sí? O sea, la biodiversidad del desierto no está fundamentada, la mayoría de la biodiversidad del desierto no significa cobertura vegetal, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta de que había que decir, ¿sí?, que en estas metas no se consideraba suficientemente lo que son los ecosistemas desérticos del planeta, no solamente el desierto de Atacama, sino otros ecosistemas también desérticos del planeta. ¿Cómo se posiciona o cómo quedó, cómo reaccionó también la comunidad
investigadora respecto a lo que es el desierto de Atacama y el trabajo que ustedes desarrollan? Bueno, o sea, pudimos sensibilizar a unos cuantos que nos escucharon, porque tratamos de que nos escucharan, ¿sí? De distintas maneras, a través no solamente de las presentaciones que teníamos que hacer, porque teníamos un espacio reservado en el centro de Chile para poder hacer las presentaciones, También se hacía pero lobby, también, ¿o no? ¿Cómo? Hacían una especie de lobby. Claro, sino Iban también, evangelizando poco a poco sí, respecto a lo que es el desierto, ya. con las capacidades que tenemos del equipo se pudo hacer el lobby y por lo tanto conversar con otros actores, también, o sea, otros países que por ejemplo también tienen desiertos en su Su territorio. territorio y que también estaban preocupados, ¿sí? Y que nuestro mensaje les hizo sentido, ¿sí? Y sintieron que tenían algo en lo cual resonaban junto con nosotros. Entonces eso es importante porque entonces podemos hacer también, o sea, colaboraciones o propuestas conjuntas, no solamente de Chile, sino también con otros países vecinos o de otros continentes que también tienen la misma situación y el mismo problema. Eso fue un logro interesante, o sea, de entender que teníamos puntos en común, incluso, ¿sí? Con otros actores internacionales y que podíamos hacer también causa común. ¿Eso fue uno de los factores que le llamó la atención o había otros elementos también que le llamaron la atención de este encuentro? Sí, nos llamaron la atención otros elementos, por ejemplo, había un boom en tratar de incorporar a los hongos en la biodiversidad, la discusión sobre biodiversidad, lo cual nos llamó la atención porque los hongos son parte de la biodiversidad, o sea, nadie tiene que hacer nada para que sean parte, ¿sí? Entonces, el por qué ese movimiento para que los hongos se consideren dentro de la biodiversidad nos llamó la atención. Entonces eso quiere decir que a lo mejor también tenemos que hacer, o sea, gestionar para que la microbiota se incorpore dentro de los componentes de la biodiversidad, ¿sí? Entonces nos llamó la atención porque de alguna manera se confirmaba más que cuando se habla de biodiversidad muchas veces se habla de plantas, de animales, ¿sí? Pero muy pocas veces se habla de organismos más pequeños, ¿sí? Que no se ven. Organismos pequeños, desierto de Atacama, que además convive con la industria minera. Estamos en una capital minera que obviamente está rodeada por esta zona desértica. Ahora, ¿qué tareas se trajo desde la COP? Entiendo que hay algunos compromisos. Señor director, usted tiene una lámina, a ver si es que la podemos visualizar y logramos ver, ¿cierto?, algunos compromisos que se lograron, ¿cierto?, en este encuentro internacional, donde obviamente estuvo la ANDATA y también los otros laboratorios naturales estuvieron participando. Al 2030, dice doctora. Sí, estas son las metas a las que se comprometió Chile para el 2030. ¿Sí? Al 2030 se protege y conserva al menos un 30% de áreas terrestres, marinas y de aguas continentales, ¿sí? Ecológicamente representativas de la biodiversidad del país, ¿sí? Y de importancia también para mantener las contribuciones de la naturaleza a las personas. Entonces, esto es lo importante, ¿ven? Que no son solamente la cobertura vegetal, por ejemplo, sino son todos los ecosistemas ecológicamente representativos, ¿sí? Donde también pueden estar presentes o deberían estar presentes las zonas Y desérticas. yo creo que Chile va en buen pie, para lograr ese 30%. Se ha trabajado por lo Claro. menos en esas aristas. Tienen que pensar que, por ejemplo, este mismo número de 30% es el que se utilizó para poder generar la estrategia, ¿sí? Del litio acá en el país, ¿sí? Entonces, si se piensa en la estrategia del litio y que la estrategia del litio dice proteger el 30% de la superficie de los salares, ¿sí? Tenemos que pensar un poco que si ese número se toma a partir del número, ¿sí? Calculado por la cobertura vegetal, ¿sí? Habría que entender un poco más cómo se hizo la relación entre lo que se piensa, o sea, en lo que está establecido para mantener la cobertura vegetal y lo que se propone para proteger la superficie de los salares, ¿sí? Ya, a ver, No, yo le voy a leer la segunda. Dice, al 2030 se ya. cuenta con un sistema nacional de medición de capital natural público que incluye las contribuciones de la naturaleza de las personas para informar la toma de decisiones a nivel público y privado. Claro, Ya. este es otro tema muy importante, porque
Para nosotros poder gestionar, por ejemplo, la biodiversidad y la protección de la biodiversidad, uno tiene que decir qué valor tiene este sitio, qué valor tiene este ecosistema. Y por lo tanto hay que saber ponerle valor a esos ecosistemas. ¿Sí? Nos encontramos cuando estábamos preparándonos para la COP con una publicación que decía que en toda Latinoamérica no había nadie que estuviera estudiando, ¿sí?, cómo ponerle valor a los ecosistemas desérticos, ¿sí? O sea, no hay investigación científica para ver cómo se le pone valor a los ecosistemas desérticos, ¿sí? Eso significa, ¿sí?, que en una negociación, ¿sí?, supóngase si este sitio lo puedo, o este salar lo puedo usar o no para extraer litio, o es preferible, ¿sí?, mantenerlo protegido por lo que significa el valor de los servicios ecosistémicos. Si no le puedo poner valor a esos servicios ecosistémicos, porque no sé cómo ponerle valor, porque no lo hemos estudiado, no se puede, no tengo cómo negociar. ¿Me explico? Entonces, ese es un tema muy importante a desarrollar. ¿Cómo hacemos para ponerle valor a los servicios ecosistémicos de estos ecosistemas en el desierto? Que tiene mucha relación con la capital minera, ¿ah? Cuando vamos a Sí, desarrollar proyectos, vamos a hacer sondeo, vamos a trabajar en pleno desierto, hay que saber bien el impacto que se puede generar también al respecto. Como bien dice usted, no tenemos cómo valorizarlo. no, y para hacerlo, lo que decía la publicación es, hay que hacer algo sofisticado, ¿sí? No son los cálculos que se hacen todos los días, ¿sí? Tenemos que hacer un estudio sofisticado, tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿sí? Ahí tiene tarea en la data, ¿ah? Sí, Ya. sí, Para el difícil. 2030 dice avanzar en la elaboración de instrumentos para la gestión y remediación de los sitios contaminados, incorporando consideraciones ecológicas con énfasis en las matrices de suelo y sedimentos. Sí, Trabajar, obviamente, quizás algo como está haciendo el ferrocarril hoy día, ¿o no? Cuando quiere remediar los patios, cuando quiere trabajar zonas contaminadas, porque son realmente zonas contaminadas y hay que trabajar los sedimentos que están en ese lugar. sí, o sea, sí, la forma de remediar, por ejemplo, qué sé yo, lo que se está haciendo ahora, supónganse con el salar de Punta Negra, Ya. ¿sí? Que se está intentando ver de poder volver o sea, a inyectarle agua. Ahora, ¿qué posibilidad tendremos de poder recuperar lo que había en el Salar de Punta Negra o no? Eso es un tema de estudio, ¿sí? Pero esas son acciones que son importantes de hacer. Entonces, ¿cómo se hace o sea, qué es lo que necesitamos hacer para poder recuperar esos espacios y poder también protegerlos? Ese es un tema importante para la ciencia, ¿sí? Señor director, a ver si nos agranda la imagen para que la doctora nos dé la última línea ahí y nos saque al GC. Ya, perfecto. Está bien. Al 2030 se implementarán redes de monitoreo de ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos. Perfecto, para hacer así, para Sí, llevar un monitoreo constante. eso es otra cosa interesante que encontramos en la COP. Había una organización que tenía un eslogan que decía Monitoring for Action, ¿sí? Ya, O muy bien. sea, monitorear para la acción. Claro. O sea, si no tenemos monitoreo, si no tenemos información, si no tenemos datos, ¿sí?, no tenemos cómo llegar a la acción, ¿sí? Y además que si Eh, lo vamos haciendo en vivo, en el momento, que sea en línea, también nos entrega mucha información directa. Claro, claro. Por eso, por ejemplo, o sea, estas, por ejemplo, zonas de sacrificio donde no se monitorea, ¿sí? No se monitorea porque son zonas de sacrificio, ¿sí? Entonces no se puede hacer nada. Claro. Entonces, o sea, me parece que es fundamental, y el ver, bueno, cómo se monitorea, qué se monitorea, también es un tema, ¿sí?, donde la ciencia tiene mucho que decir. Doctora, se nos está yendo el tiempo. Dos Sí, preguntas en uno. ya. Por un lado, ¿qué se viene? O sea, ¿proyectan más visitas internacionales para posicionar el desierto de Atacama también con el trabajo que están desarrollando? Y segundo, ¿qué desafíos trae la Landata para el 2025? Ya. Bueno, visitas internacionales nos invitaron también, había una convención de las partes para trabajar específicamente el tema del desierto, pero era muy lejos y muy caro poder participar. ¿Dónde era? En Arabia. ¿En Arabia? Sí, Hoy tengo todo el equipo allá dispuesto, ¿la podemos acompañar o no, don Sergio? sí, ¿Sí? está bien. Listo. Podemos ir con usted si usted nos invita, nosotros vamos, doctora. ¿Eh? Dejamos a la Jimena acá, me dice. Ya, está bien, está bien. Ah, la fila, hay que colocarse a la fila. Eh, Ya.
Sí, o sea, Estaba muy lejos. posibilidades de, bueno, el trabajo que fuimos haciendo también, los contactos que tenemos ahora con la gente de Argentina, también con Perú, ¿sí? También con gente de Brasil, ¿sí? Incluso de Colombia, pueden ser importantes como para ir generando actividades en conjunto. En los nuevos lazos, perfecto. ¿Y Sí, para el Landata durante el 2025? para el Andata 2025 tenemos como desafíos grandes las dos iniciativas priorizadas que le llamamos, o sea, muy técnicamente dentro del proyecto, pero una es precisamente trabajar con un monitoreo de las cuencas hidrográficas. Y para eso nosotros elegimos la cuenca del río Loa y para hacer un monitoreo participativo, o sea, que en donde buscamos que los privados o públicos que tengan datos sobre la cuenca los puedan poner a disposición, ¿sí? Y que podamos ver entonces entre lo que hay, qué es lo que hay, qué es lo que falta, qué es lo que deberíamos hacer, ¿sí? Cuáles son los datos que son que están ordenados, con los que se puede trabajar, cuáles son los datos en los que todos podemos confiar, ¿sí? O no, ¿sí? Y qué es lo que tenemos que hacer para que los que puedan, o sea, los que tengan reparo frente a este tipo de datos puedan monitorear ellos mismos, como para entender, o sea, poder confiar en lo que ellos mismos observan y por lo tanto poder discutir con las otras partes en un ámbito de confianza. ¿Sí? Perfecto. Ahí está. Datos importantes, doctora. Queremos agradecer como siempre el tiempo, la disposición. No nos abandonen. Bien. Siga comentándonos porque la ciencia es muy importante, principalmente en esta zona del país. Que le vaya excelente. Un abrazo para todo el equipo de Landata. Mucho éxito también en los grandes desafíos que tienen. Muchas gracias, Carlos, a ustedes. Gracias. Que esté muy bien. Ya lo veían ustedes. Año 2000.